Es un honor tener aquí el honorable Brent McIntosh. Él es un investigador adjunto con el Consejo de Asuntos Internacionales. Anteriormente sirvió como subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro, donde supervisó trabajo política financiero y estuvo muy involucrado en el proceso CBS. Y yo puedo decir que él ofreció un liderazgo excepcional. En 2020 coordinó varias iniciativas para aliviar las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. Sirvió desde 2017 a 2019 como el consejero general del Departamento del Tesoro, guiando sus esfuerzos de reforma regulatoria. Antes de trabajar con el Tesoro, él trabajaba con Sullivan y Cromwell y co-dirigió la parte de ciberseguridad de esa firma. Trabajó como abogado para la Casa Blanca de 2006 a 2009. Anterior a eso, era subasistente general con el Departamento de Justicia. Estudió en la Universidad de Michigan, la Escuela Económica de Londres y en Yale. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, señor Brent McIntosh, para su servicio a nuestro país y por estar aquí presente con nosotros el día de hoy. Thanks. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho, señor congresionista, por organizar ese evento e incluirme. Agradezco mucho, aprecio mucho el trabajo que usted ha hecho para juntar diferentes representantes de muchos diferentes países para trabajar hacia una solución en común para esas dificultades que enfrentamos. También fue un placer escuchar las ideas de los ponentes ayer y en la mañana del día de hoy. Quiero agradecer también a nuestros anfitriones acá en Panamá, superando dificultades muy fuertes en tenernos aquí. Es muy emocionante el tiempo que tenemos el día de hoy. Espero que haya un poco de truenos en los momentos oportunos de mi potencia. Voy a hablar hoy acerca de inversiones extranjeras de adversarios. Es decir, son comercios relacionados con seguridad nacional. Hay varias maneras que inversión extranjera puede ser de adversarios. Puede ser la adquisición de tecnología con un uso de inteligencia militar, adquisición de infraestructuras críticas, como matrices eléctricas, sistemas médicos, los cuales mal utilizados pueden dañar seriamente a nuestros países. Puede ser la adquisición de centros de datos que incluyen información clave acerca de nuestros ciudadanos o nuestro ejército. Puede ser la adquisición de datos personales, adquisición de instituciones privadas de educación, lo cual permite un control sobre el currículo de esas instituciones. Puede ser adquisición de bienes y raíces cerca a nuestras bases militares para hacer un espionaje acerca de esas áreas. Realmente solamente está limitado por parte de las actividades económicas que nuestros países hacen y las imaginaciones de esos países adversarios. En los Estados Unidos, el mecanismo principal donde nosotros hacemos una supervisión de inversiones extranjeras es el comité CFIUS. Ese comité es parte del órgano ejecutivo dirigido por la secretaria del Tesoro, mi jefe anterior, y guiado principalmente por el presidente de los Estados Unidos. Hacen una supervisión de diferentes acuerdos comerciales para identificar inversiones extranjeras que puedan hacer daño a nuestra seguridad nacional y al final tiene la posibilidad de bloquear esas transacciones. Los Estados Unidos han utilizado ese proceso de CFIUS para tamizar transacciones
desde hace décadas. Hemos tenido éxito en ese proceso y hemos visto también sus dificultades. El congresista mencionó que él ha trabajado, que yo he trabajado en ese comité en diferentes posiciones, incluyendo una comité responsable para el trabajo de ese comité. Por eso quisiera dar un poco de información acerca de la situación actual con inversiones extranjeras de adversarios y espero poder compartir las lecciones aprendidas, aprendizajes que pueden apoyar a todos nuestros países y también a algunas deficiencias que se puede evitar. Al principio de esa administración, el proceso de CIFES realmente se desarrolló y fue debido mucho al liderazgo del congresista Pittenger, quien tuvo un papel crítico en una legislación de reforma, lo cual voy a mencionar más adelante. Primero voy a hablar de la naturaleza de la amenaza y algunos procesos que utilizamos para descubrir cuáles son las inversiones extranjeras de adversarios. Voy a mencionar las reformas que hemos hecho y los retos para el futuro del proceso que realizamos. La naturaleza de la amenaza es que la inversión extranjera tiene una parte enorme de nuestra economía. En 2018 tuvimos 3.4 trillones de dólares en inversión extranjera y esa tasa de inversión solamente va en aumento. Los Estados Unidos estima que esa inversión aumentará entre 15% este año y hasta tal vez 20% el otro año. Inversión extranjera representa un reto para todos nuestros países. En los Estados Unidos, por tradición, mantenemos un ámbito abierto para inversión extranjera. Eso atrae capitales del extranjero y también combina con la economía dinámica de los Estados Unidos, haciéndolo un destino muy atractivo para flujos de capital. Está profundamente conectada con otros países. Y eso hace que es muy difícil que una sola agencia esté realmente viendo todas las transacciones que ingresen al país. Los Estados Unidos también participan con diferentes empresas, son el sede de diferentes empresas de tecnologías que desarrollan tecnologías de vanguardia, lo cual lo hace difícil saber qué es una tecnología sensible y qué no. Los Estados Unidos está fundado en principios que actividades, ya sea económicas, se supone que son permitidos, al menos que sean prohibidos de manera afirmativa por la legislatura. Y la legislatura tiene que pasar por un procedimiento para hacer una prohibición. Hay libertades constitucionales que el gobierno no puede limitar. Y eso hace que el ambiente de evitar inversiones extranjeras de adversarios es muy difícil. En las últimas décadas y especialmente en los últimos 10 años, hemos visto un aumento en adquisiciones de empresas de los Estados Unidos, datos de los Estados Unidos, en situaciones donde la transferencia de esas tecnologías, datos, etcétera, representan una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y eso incluye diferentes sectores, algunos obvios como tecnologías relacionadas con un uso militar, inteligencia artificial, robótica, equipo de telecomunicación, proveedores de infraestructura crítica. Pero hay que reconocer que hay otros sectores adicionales donde la amenaza es menos obvio, pero igualmente real. Redes sociales que recopilan datos acerca de nuestros ciudadanos, incluyendo miembros del ejército. También tecnologías que son claves para el militar, pero son de baja tecnología. Si ustedes desean considerar el rango de amenazas que presentan inversiones extranjeras de adversarios, el CIFAS, el comité CIFAS, emite un informe todos los años. Está enviado al Congreso y está disponible en el sitio web de la tesorería. Y es muy interesante ver la gama de amenazas.
También es posible que esas amenazas pueden surgir de diferentes países, no solamente los países que son obviamente adversarios. Seguro que sí, un gran porcentaje de las transacciones de CFIUS que nosotros veamos surgieron de China y eso es consistente con las tendencias de inversión en los últimos años. El país más prevalente donde las transacciones se origen, ya sean problemáticos o no, es China. En el periodo de 2017 a 2019, casi 200 transacciones fueron revisados por CFIUS. Ningún otro país incluía más de 100 de esos informes. Pero no todas las transacciones de China son problemáticas y no todas las transacciones problemáticas son chinas. De hecho, vemos que hay amenazas surgiendo de muchos países. Hay que evaluar a cada transacción de manera individual y lo que hace difícil esa evaluación es que es difícil entender a veces la nacionalidad de la persona que hace la adquisición. ¿Quién está atrás de una entidad que tiene su sede supuestamente en Jersey o en otro país? ¿Hay alguna persona que no está dentro de su organigrama? En muchos países, notablemente China, la línea entre una empresa privada y una empresa estatal es difícil de determinar. A veces no sabemos cuál es cuál y empresas que son supuestamente privadas están sujetos a controles por el gobierno. A veces eso es por ley. Las leyes de seguridad nacional en China requieren provisión de los datos al gobierno. Otras veces puede ser por costumbre, por presión, como Ant Financial recientemente descubrió, y eso salió en las noticias. Respondiendo a esa realidad, el proceso de CFIUS de los Estados Unidos tiene la meta de establecer dos metas, de realizar dos objetivos. Primero, proteger los Estados Unidos y dos, mantener ese ambiente de inversión abierta, lo cual valoramos mucho. Digo que esos objetivos son interdependientes porque se apoyan entre sí. Solamente con una evaluación podemos mantener ese ambiente abierto, lo cual ayuda a la economía de los Estados Unidos. Y la economía es lo que apoya a la seguridad nacional del país. Por eso incluimos las participaciones de más de 12 agencias. Escuchamos perspectivas específicas de una industria, ideas relacionadas con inteligencia, policiales, etc. Todos están relacionados con una transacción específica que puede ser problemática. Nunca son prohibiciones generalizadas. Están revisados y evaluados uno por uno, solamente por seguridad nacional, nunca para otras políticas económicas o de políticas socioeconómicas. Las agencias se juntan con la comunidad de inteligencia para evaluar la posibilidad de una amenaza en una transacción específica. Y cuando la evaluación identifica una amenaza, CFIUS solamente bloquea la transacción si esa amenaza no puede ser mitigada a través de un acuerdo vinculante, lo cual el gobierno establece con las partes de la transacción. En 2019, por ejemplo, hubieron 231 transacciones investigadas por CFIUS. Solamente uno fue bloqueado, pero 28, más de 10%, pudieron proceder después de que el comité llegó a un acuerdo con las partes para mitigar las preocupaciones. Esa mitigación puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, asegurar que solamente ciertas personas en la empresa tengan acceso a ciertas tecnologías. Puede ser un acuerdo vinculante de proveer ciertos servicios a los Estados Unidos. Eso es un acuerdo de garantizar
un producto específico en los Estados Unidos. Puede ser también prohibir la transferencia de una tecnología específica o la dedicación de ciertos productos a no estar incluido en el contrato. Eso es para mitigar los peligros específicos de esa transacción. CFIUS tiene una capacidad de monitoreo, lo cual permite que el equipo asegure que todas las medidas de mitigación se sigan. Habiendo dicho eso, la gran mayoría de las transacciones que revisamos no son problemáticos y rápidamente son aprobados por el comité. Los que presentan amenazas continuas que no pueden ser mitigados están referidos al presidente de los Estados Unidos y él puede bloquear su consumación. Eso incluye la experticia de diferentes agencias en el órgano ejecutivo que son presentes para esa conversación, especialmente en tecnologías relacionadas con defensa. El Departamento de Defensa puede participar. El Departamento de Seguridad Nacional puede participar si es relacionado con infraestructura. Puede estar el Departamento de Comercio, de Agricultura o el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Normalmente no está presente, pero podemos traer ellos cuando hay esa experticia necesaria. Todas esas agentes tienen unidades de CFIUS. Lo de la tesorería es la más grande porque es el presidente del comité. Pero todas las agencias tienen unidades de CFIUS. El proceso es tan flexible que puede tocar a muchos blancos de inversión y puede traer experiencia a esas transacciones. Nosotros sabemos que comités pueden ser difíciles de manejar y más lentos que un solo actor. Pero utilizar un comité en los Estados Unidos es la manera que aseguramos que todos los expertos relevantes están presentes para esa evaluación de la transacción. Reconocemos que eso tiene la posibilidad de alargar el proceso de evaluación. Por eso, tenemos una serie de fechas para ayudarnos a hacer una evaluación oportuna. Cada evaluación comienza con informar a las partes acerca de la investigación. Hay un periodo de 45 días de investigación donde hay una participación activa de las partes y se determina si hay una amenaza de seguridad nacional. Si el comité determina que hay una amenaza relevante y la mitigación no se puede establecer, se lleva al presidente y el presidente tiene 15 días para actuar. Sentimos que esas fechas y límites nos dan un equilibrio, nos permiten hacer una evaluación cuidadosa y también mantener un comercio ágil. Siempre tratamos de mantenernos dentro de las fechas, aunque a veces hay que extenderse un poquito. Sabemos que ninguna herramienta es perfecta para siempre y tenemos que estar conscientes de las maneras que los problemas que queremos resolver adapten a las medidas que hemos establecido para estudiarlos o para detenerlos. Décadas de experiencia con CFIUS han dado a los legisladores en los Estados Unidos una idea de cuáles inversiones han adaptado para evitar la evaluación CFIUS y áreas donde podemos mejorar. Por eso, las reformas más grandes en la historia de CFIUS estuvieron hechos en 2008 en agosto en una ley que se llama FIRMA. Esas reformas estuvieron establecidas desde febrero del año pasado, cuando finalmente terminaron la reglamentación extensiva necesaria. Con FIRMA, el Congreso pudiera expandir las capacidades de CFIUS
incluyendo transacciones que anteriormente estuvieron fuera de nuestra jurisdicción. Anteriormente solamente incluyeron transacciones que incluían una transferencia de control, pero había algunas transacciones que no confieren un control, pero sí tienen exactamente las mismas preocupaciones de seguridad. Sin embargo, están evitando la jurisdicción de CIFAs. Por ejemplo, una transacción puede ser estructurada de tal manera que no confiere control a esa empresa, pero da al inversionista acceso a tecnologías importantes que fabrica esa empresa. Con la ley firma cerramos esa oportunidad y ya podemos participar con cualquier transacción que incluye diferentes aspectos sensibles, incluyendo datos e infraestructura. También se permite la evaluación de transacciones de bienes y raíces que están cerca a instituciones militares. Ahora nuestros adversarios no pueden comprar un terreno donde pueden hacer espionaje contra nuestro ejército. Mientras iba expandiendo CFIUS, recibió más personal y más herramientas para encontrar transacciones bajo la jurisdicción de CIFAS, pero que no habían sido reportados a CIFAS. Siempre fue una preocupación ese tipo de transacción y desarrollamos un proceso para presentar informes. Entonces, una jurisdicción ampliada, una autoridad de supervisión ampliada, y todo eso requirió una expansión del personal y los recursos que dedicamos a CFIUS. Hacemos ese crecimiento en 2 años después de la implementación de firma. No pudimos detenernos y hacer las reformas sin continuar también haciendo las transacciones. A la vez aumentamos la velocidad de evaluar las transacciones y a la vez implementamos las reformas. Un colega mencionó en Wall Street Journal un poco acerca del funcionamiento de CIFA. Mencionó que CFIUS ha evaluado transacciones con un valor de más de $4 mil millones. En 2020 hacemos 5 veces más de transacciones comparado con 2010, hace 10 años. Y más transacciones estuvieron bloqueadas en los últimos 5 años comparado con todos los años anteriores del comité. No es un número muy grande, pero es un cambio en la postura del comité. Estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho el comité. Sin embargo, sería incorrecto pensar que hemos terminado con nuestro trabajo. Quiero mencionar 2 retos significativos que hemos enfrentado. La primera es coordinación internacional. En un mundo interconectado donde datos y tecnologías se comparten entre diferentes países, no podemos tener una cadena débil en ningún país. Por eso consultamos con muchos aliados para que mantengan su propio régimen de evaluación de transacciones y hemos visto mejores en diferentes países. El equipo del Tesoro puede dar consejos a diferentes países con sus 4 décadas de experiencia. Mientras la digitalización de la economía se acelera y flujos de datos transnacionales aumentan, será más y más importante para nuestros aliados con ambientes abiertos, mercados abiertos, hacer una coordinación muy de cerca en evaluar y tamizar sus transacciones. Tenemos que coordinar y trabajar de una manera táctica para identificar tendencias y amenazas. La coordinación internacional en la seguridad es dinámico y activo, pero tenemos que seguir trabajando para asegurar que los malos actores no pueden explotar a una falta de coordinación. Si tienen interés en ese tema, por favor contáctense con el equipo en la tesorería para hablar acerca de lo que les interesa en el tema. El otro reto que estamos enfrentando es la evolución de las amenazas. Hay 2 fuerzas trabajando. Número 1, un cambio en las tácticas de los adversarios. Y número 2,
un cambio en sus metas. Ese régimen de evaluación de transacciones es muy eficaz en analizar transacciones individuales para las transacciones dentro de su jurisdicción. Hace muy bien en identificar esas amenazas en las transacciones. Pero esto significa que la jurisdicción de CIFES está definida por las transacciones que revisa, no las amenazas que elimina. Entonces, lo más eficaz que sea encontrando las transacciones preocupantes, lo más incentivo que tienen nuestros adversarios de llegar a sus metas de otra manera. Estoy seguro que CIFAS no aprueba a una transacción donde un inversionista chino compra una empresa grande de los Estados Unidos que tiene información privada acerca de los Estados Unidos. Pero ¿qué tal una empresa china que construye una aplicación que usted puede bajar y ellos mismos recogen esos datos sin ni siquiera utilizar una empresa de los Estados Unidos? Eso es una transacción que no está bajo la jurisdicción de CIFAS. Y esa empresa china puede comprar acceso a esos datos sin nunca hacer una transacción cooperativa controlada o no controlada. Uno puede pensar que CIFAS no le gustaría una transacción que permite que un poder hostil adquiere una tecnología muy sensible a través de adquirir a una empresa americana. Pero si solamente pagan una licencia para acceder a esa tecnología, eso no es una transacción dentro de nuestra jurisdicción. Hay hipotéticos sin límites que representan una amenaza, donde nuestros adversarios tienen incentivos para estructurar sus transacciones de una manera que pueden evitar nuestros mecanismos de evaluación. Eso es la táctica que utilizan. Pero ¿cuáles son sus metas? Recuerden que la transformación digital que mencioné anteriormente y la facilidad de exportar y recolectar datos, como mencioné en el hipotético que acabo de mencionar, está cambiando a nuestras economías totalmente. Muchas de las amenazas de seguridad nacional del día de hoy no requieran que manejan una empresa de los Estados Unidos o una tecnología desarrollada en su país, no requiere una presencia en su país, no requiere inversiones tradicionales en una empresa en su país, no requieren transacciones que estén estructuradas de una manera que llevan a una evaluación de la transacción. No requieren que uno sea dueño ni siquiera de esas tecnologías o datos, solamente acceso a esas tecnologías y datos. Y no existe ningún marco internacional para gobernanza de los datos. Un amigo que habló aquí hoy dijo que necesitamos un cuerpo internacional para coordinar los estándares para los datos a un nivel internacional. Pero para el futuro actual no hay ningún acuerdo internacional. Eso deja que los actores comerciales pueden compartir esos datos de la manera que desean, mientras que no caen bajo nuestra jurisdicción y eviten ciertos controles, regímenes de control de exportación, ellos pueden hacer lo que desean. Es vital reconocer que nuestro proceso de inversión es solo una parte de una amplia gama de herramientas que pueden proteger a nuestra seguridad nacional. Incluye CFIUS y otros mecanismos de evaluación de transacciones, pero también incluye sanciones, AML, CTF, la lista negra, etc. Ese sistema de evaluación de inversiones es muy eficaz, pero ninguno es infinitamente flexible. Cuando la amenaza llega de una manera que no cae bajo nuestra jurisdicción, hay que buscar otra manera de combatir contra ese daño. Hasta considerando todas las opciones que tenemos, todas las herramientas que tenemos, siguen existiendo amenazas que caen fuera de la jurisdicción o la capacidad de nuestras herramientas.
Las herramientas actuales que tenemos no enfrentan todas las amenazas que pueden caer en el grupo de inversiones extranjeras de adversarios. Por eso tenemos que estirarnos para encontrar esas amenazas nuevas dentro de la ley. Y tenemos que a veces modificar nuestras autoridades para alcanzar esas nuevas amenazas, como la administración anterior hizo, avanzando con los procedimientos de CIFAS a través de la ley firma. Y a veces vamos a encontrar amenazas que no caen dentro de nuestras herramientas actuales y requieran el desarrollo de nuevas leyes. Para hacer ese tipo de análisis necesitamos pensar de manera clara. Tenemos que hacer análisis de brechas, hacer un mapeo de las autoridades que tenemos y las amenazas que tienen que mitigar y entender dónde las herramientas no son eficaces y cómo podemos cruzar esas brechas. Hay que manejar un equilibrio para manejar un ambiente abierto de inversión y también la seguridad de nuestras naciones. Necesitamos un enfoque en ese análisis de brechas para entender cuáles son las herramientas que hay que desplegar y respetar y mantener el mercado abierto que ayuda a las economías en nuestros países. Eso requiere una colaboración internacional, lo cual se representa en eventos como lo de hoy. Muchas gracias.